Yo creo que ya. Entonces, bueno, hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión del mes de mayo de la Asociación Mexicana de VIH, Médica Mexicana de VIH. Hoy tenemos el placer de contar con la doctora Alicia Peña Urrúa, que ella también es conocida por muchos de ustedes. La doctora Alicia Peña Urrúa es médico internista e infectóloga egresada del Instituto de Nutrición. También tiene aparte la formación como maestría en salud pública de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, en el Departamento de Salud Global de Enfermedades Infecciosas. Y actualmente, bueno, dentro de su currículum, se encuentra coordinando el equipo de implementación y monitoreo del proyecto de PrEP a nivel nacional, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública y Censida. Y pues es una doctora que tiene amplia experiencia previa como directora de atención integral en Censida, trabajó con nosotros en la Clínica Condesa Iztapalapa y pues la verdad es que ha trabajado como colaboradora en múltiples trabajos de investigación en México y pues la verdad es que es un gusto contar con ella y pues te damos la bienvenida, Alicia. Muchas gracias. Hola, buenas noches, tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la asociación. Gina, Humberto, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. La charla del día de hoy es pues un poco platicarles sobre resistencias primarias, resistencias adquiridas en México y un poco platicar sobre las tendencias con los cambios que ha habido en el tratamiento antirretroviral. Entonces, voy a compartir mi presentación y nada más les pediría si me dicen si ya la pueden ver. ¿Ya la pueden ver? ¿Ya, verdad? Sí, sí. Súper. Pues bueno, sí, la charla se titula Panorama actual de las resistencias primarias y secundarias a VIH en México. Digo ahí un poco la agenda o lo que tocaremos en la plática, hablar muy brevemente sobre los temas de qué mecanismos se utilizan para la identificación de resistencia. Muchos de los datos que vamos a ver, o básicamente todos los datos mexicanos que vamos a ver en esta presentación, son del doctor Santiago Ávila Ríos, del INER, que ha hecho esta comparación de secuenciación de siguiente generación contra Sanger para hacer el análisis de las mutaciones de resistencia pretratamiento. Hablar un poco pues justamente de las resistencias transmitidas y qué ha pasado con las resistencias transmitidas con los cambios en los esquemas antirretrovirales de primera línea en nuestro país, qué hay de la resistencia adquirida y qué pues, retos nos vamos a encontrar ahora con los cambios de tratamiento antirretroviral, qué implicaciones tienen estas resistencias para las estrategias con inhibidores de integrasa. Hablar un poco sobre el tema, por ejemplo, de 3-TC y dolutegravir, que probablemente sea un esquema que en nuestro país pueda utilizarse para algunos de nuestros pacientes. Y bueno, finalmente algunos mensajes o conclusiones que considero que puedan llevarnos ahí un poco a la reflexión de un tema que me parece que es muy relevante. Entonces, justo hablando sobre los temas para identificar resistencia, mencionábamos, tenemos el método de Sanger y el método que en inglés se abrevia como NGS, que es la secuenciación de siguiente generación o next generation. Antes se utilizaba pues más Sanger, o era el que normalmente se utilizaba, pero esta técnica tiene una capacidad limitada para identificar variantes que tienen frecuencias menores al 20% y que se ha visto que estas variantes que pueden tener frecuencias por abajo del 20%, sí pueden tener impacto en los desenlaces clínicos. Este umbral de detección además puede ser dependiente ya sea de la clase, es decir, de los IPS, de los inhibidores de integrasa, de los inhibidores nucleósidos o inhibidores de transcriptasa inversa, propiamente del puro medicamento o incluso de la mutación. Entonces hay mucha variabilidad en ese sentido, ¿no? En el caso de los métodos de siguiente generación o la NGS, es la tecnología hacia la que la mayoría de los laboratorios se están moviendo, porque esto nos proporciona mejor sensibilidad en términos de la identificación de mutaciones de resistencia y justamente nos permite tener una identificación cuantitativa de las variantes de baja frecuencia. Esto obviamente implica pues temas de costos para los laboratorios, entrenamiento del personal, infraestructura, etcétera, para poder usar este tipo de tecnologías, pero van a ver que, por ejemplo, en los primeros estudios del doctor Santiago Ávila, quienes los conozcan o hayan leído más o menos los estudios que ha hecho
sobre todo en este tema a partir del 2016, la mayoría de las publicaciones, van a ver que hace esta comparación justo de Sanger con Next Generation a la hora de hablar de las resistencias primarias y de este umbral para identificar variantes de poca o de menor frecuencia, ¿no? Bueno, pues esto es un poco retomar los temas que tal vez ya son conocidos para muchos de ustedes, pero digo, en México empezamos a ver un incremento desde el año 2010 de la resistencia a los inhibidores no nucleósidos. Y bueno, lo que ven aquí es un paper que está publicado en el Lancet del año 2019, que justamente hace un análisis por región del mundo para mostrar la prevalencia de resistencia a no nucleósidos y cómo ha ido incrementando. Y como ven en el último cuadro de abajo a la derecha, vemos cómo a partir de la década del 2010 hacia el 2016, que es hasta donde llega la gráfica, hay un incremento muy importante de la prevalencia de resistencia a no nucleósidos. En México, más o menos hacia mediados de esa década, ya habíamos alcanzado este umbral que la Organización Mundial de la Salud considera como importante para la toma de acciones de salud pública urgentes, que es el 10% de resistencia a no nucleósidos en personas que no han estado expuestas a fármacos. Y pues como bien saben también, eso de alguna manera fue empujando la idea de cambiar de esquemas de primera línea y movernos hacia los inhibidores de integrasa. Voy a mostrarles durante la charla un poco la experiencia de Brasil, que es el otro país de América Latina que un par de años antes de que nosotros tuviéramos esta estrategia se había movido a los regímenes con dolutegravir, y vamos a ver al final una experiencia de un poco más de tiempo y qué es lo que ha estado sucediendo con esto, ¿no? Este es un estudio, un metaanálisis de resistencia primaria en la región de las Américas, en América Latina. Y algo interesante es que América Latina, la mayoría de los países de América Latina continental son países que financian sus propias epidemias de VIH, es decir, los países del continente, a pesar de que muchos de ellos son países de medianos o de bajos ingresos, no tienen apoyos, digamos, internacionales o financiamientos internacionales, a diferencia de lo que ocurre en el Caribe y, por supuesto, de lo que ocurre en África subsahariana. Evidentemente, los niveles también de pobreza son distintos, aunque en algunos lugares no tanto. Pero bueno, la situación es que a pesar de que es un continente que básicamente financia su propia epidemia de VIH, es una de las regiones de medianos o bajos ingresos con mejor cobertura en acceso de antirretrovirales. Eso también con todos sus asegúnes. Pero esto ha significado también que esta situación del abasto intermitente, por decirlo así, ha condicionado, por supuesto, resistencias en la región. Entonces, este estudio se publicó en el 2016 y hace un análisis de las resistencias primarias observadas del 2000 al 2005 y después del 2006 al 2015. Y bueno, en las barras rojas ven este primer episodio o esta primera temporada, y en las azules la segunda. Pero algo interesante a notar aquí es, bueno, en toda la región, este incremento en la resistencia a no nucleósidos, particularmente aquí lo que están viendo, bueno, son los grupos de fármacos y las mutaciones puntuales. Ven como pues la K103N es la que más alta prevalencia tiene en la región. Y otra cosa interesante que vieron en este estudio es una disminución en la resistencia a los nucleósidos, a los inhibidores nucleósidos de transcriptasa inversa. La apuesta de los autores a esa modificación en la resistencia es el hecho de que desaparecieron las biterapias. Más o menos en la década de los 2000 es cuando empieza a haber en algunos de los países de América Latina, incluido México, realmente acceso universal al tratamiento antirretroviral altamente activo. Entonces, se piensa que ese cambio, en esa disminución que ven de las barras rojas a las azules en el caso de los nucleósidos, es el cese de las biterapias y las monoterapias y el inicio como tal de la terapia antirretroviral altamente activa con triple agente, ¿no? Ahora, hay datos tremendos aquí. Digo, este es un metaanálisis de más de 18,000 personas en seguimiento, pero vean que el 23% de las personas estaban en falla virológica en tratamiento, que no es un número nada despreciable, y el estudio sí reporta desabastos frecuentes en antirretrovirales, incluso como una explicación a la generación de resistencias en la región. Cuando se ve por separado, esto está considerando toda América Latina continental. Cuando vemos por separado lo que se conoce como la región de Mesoamérica, que es básicamente México y Guatemala,
vemos que la resistencia a no nucleócidos es mucho más alta que la que se reporta de manera global en el estudio. Nos seguimos justamente con datos nacionales. Estos son datos justamente del doctor Santiago Ávila, publicados en el JAC en el 2019. Y estos sí son justamente, digamos, precambio de inicios de tratamiento antirretroviral. Este estudio abarca 2017 y 2018, justo antes de que empezáramos a promover el uso de inhibidores de integrasa como tratamiento de primera línea y donde prácticamente la gran mayoría de la población empezaba tratamiento con no nucleócidos, ¿no? Básicamente con efavirenz, casi todos. Este es un estudio con más de 2,000 participantes de 74 clínicas de 8 regiones del país, justamente también con un muestreo significativo. Y aquí lo que podemos ver es que la región en la que observamos mayor resistencia primaria a los no nucleócidos es la región del suroccidente, y coincidentemente es la región en la que hay una proporción más alta de reiniciadores. Un poco más adelante vamos a hablar de los reiniciadores. Aquí a veces es difícil y la verdad es que agradezco que la plática abarque justamente resistencias primarias y adquiridas, porque algunas veces las personas que entran a este tipo de estudios de vigilancia epidemiológica en realidad no son iniciadores o no son diagnósticos nuevos, son personas que abandonaron el tratamiento y que regresan y bueno, finalmente se cuentan digamos como en el pool de estas resistencias primarias, pero corresponden a personas que han tenido exposición a tratamiento antirretroviral. Entonces, coincide que la región en la que hay más reiniciadores, también hay más resistencia a no nucleócidos, y en este estudio, como en muchos otros estudios de los que ha hecho el doctor Ávila, encontró una mayor resistencia primaria en mujeres que en hombres. Esto ha sido bastante consistente y se ha encontrado en varios de sus artículos. Ahorita vamos a ver que recientemente esa asociación desapareció, y en realidad nunca se supo explicar muy bien. En realidad no quedaba muy claro si era porque los hombres heterosexuales que finalmente transmitían la infección a las mujeres eran personas que tenían peor apego a tratamiento. Nunca hubo una explicación muy clara desde el punto de vista de comportamientos que explicara ese tema de la resistencia. Estos son justamente datos de la Clínica Condesa, también publicados por el grupo del CIENI, en colaboración, por supuesto, con la Condesa, con las Condesas. Son datos del 2016 al 2018, también previos a la implementación, digamos, de los inhibidores de integrasa. Y aquí se corrieron prácticamente 2,500 secuencias, 2,447 secuencias. Y lo que vemos acá, pues, es justamente los datos de resistencia primaria también. Del lado izquierdo, por grupo, podríamos decir, de antirretrovirales, a cualquier antirretroviral y la resistencia de múltiple clase, y después por antirretros separados. Entonces vemos que es casi 15% la resistencia primaria a cualquier antirretroviral, casi 10% para no nucleócidos, nevirapina pues ya prácticamente 10% y efavirenz entre el 8 y el 9%, y 4,5% de resistencia a nucleócidos. Y voy a hablar un poco más adelante de la resistencia a nucleócidos y particularmente de las mutaciones, porque eso yo creo que toma importancia ante justamente el advenimiento de la terapia dual o de las terapias con 2 fármacos que parecen pues prometedoras y opción para varios de nuestros pacientes con el fin de reducir toxicidades, interacciones medicamentos, etcétera, y pensar, bueno, en quiénes sí o por qué no y ante qué mutaciones o qué peligro corremos con el tema de la M184V para este fin, ¿no? Aquí justo ya ven específicamente por mutación, no por grupo ni por medicamento, sino tal cual las mutaciones de resistencia, de nuevo, muy parecido a lo que veíamos en la región de las Américas completa, la K103N la más alta, no sé por qué se cortan un poquito las barras, una disculpa, pero vemos, por ejemplo, aquí en el segundo grupo, digamos, entre los nucleócidos, vemos que la M184V no es una mutación tan frecuente. Vemos muchas otras mutaciones para nucleócidos con más frecuencia. M46, la mutación más frecuente para inhibidores de la proteasa, junto con la L90M. Y después vemos pocas mutaciones relevantes para efectos de los inhibidores de integrasa, que eso afortunadamente ha permanecido así. Vamos a ir hablando un poquito más adelante de esto. Y esto se explica también en buena medida porque, bueno, en este momento no habíamos incorporado. ¿Teníamos integrasas? Pues sí, teníamos RALTE,
pues ya teníamos el Vitegravir, ya teníamos dolutegravir, pero no había una política de iniciar a todas las personas en niveles de integrasa como se hizo después, y que eso ahora les voy a mostrar también algunos datos con los que hemos estado trabajando a nivel nacional en la Secretaría de Salud. Ahora, otra cosa interesante que se hace en estos estudios que han hecho en esta colaboración del INER y las Condesas es tratar de armar redes de transmisión, y no me voy a detener mucho en esto, pero voy a hablar un poco de la relevancia nada más que tienen las redes de transmisión para efectos de la transmisión de la resistencia, que es el objetivo de esta charla. Vemos que de estas 2000 y tantas secuencias que les mostré que se hicieron entre la Ciudad de México, entre las dos Condesas en Ciudad de México, prácticamente el 40% de las secuencias estaban ligadas, formando 326 clústeres que fueron de 2 hasta 10 individuos. O sea, clústeres tan chiquitos como parejas o clústeres tan grandes como de 10 personas. Y podemos ver algo interesante que tiene mucho que ver con cómo se está moviendo la epidemia de VIH. Yo creo que no nada más en la Ciudad de México, pero es de donde más datos tenemos. Vemos que los menores de 21 años representan el 14% del total de los individuos en el clúster. Hay una sobrerepresentación de lo que normalmente en VIH conocemos como los adultos jóvenes, que son las personas entre los 20 y los 24 años, y una subrepresentación de las personas mayores de 40 años. Las personas en los clústeres tienden a ser más jóvenes. Es menos probable que los clústeres incluyan mujeres cis y menos probable que residieran fuera del área metropolitana. Entonces, básicamente las personas en clúster son personas que viven en el área metropolitana, que son muy jóvenes y básicamente que son hombres cis que tienen sexo con hombres. O sea, esa es la mayor representatividad de las personas que están en clústeres. Y esto tiene relevancia porque en estos casos se busca justamente la liga, digamos, epidemiológica de cuántos casos están relacionados, pero si lo pensamos en términos de resistencia primaria o de resistencia transmitida, pues son casos que además de la transmisión de VIH está ocurriendo, por supuesto, la transmisión de las resistencias. Justamente aquí lo que están viendo es del lado izquierdo todos los clústeres y del lado derecho los clústeres que compartían al menos una mutación de resistencia con un umbral, considerando un umbral del 2%, y ahí pueden ver cuál es la resistencia que compartían. Entonces, justamente pueden ver también el color, lo que indica es la edad de las personas. Las personas en azul son las personas que son mayores de 21 años y las personas en naranja son las personas menores de 21 años. Aquí no pueden ver eso, pero en un estudio que presentamos justamente con estos datos, la verdad es que no recuerdo si fue en un CROI o en un IAS, pero bueno, la cosa interesante aquí es que dentro de los cuadritos pusimos la edad de los sujetos. Y entonces encontramos que había clústeres donde, por ejemplo, había una persona de 19 años con 2 o 3 hombres de 45 o de 48, con diferencias muy amplias en la edad entre los adolescentes o adultos jóvenes y las parejas sexuales o las personas con las que estaban formando el clúster. Y eso es muy coincidente con datos que también obtuvimos en la Clínica Condesa en una corte de adolescentes, en la que vimos que un factor de riesgo, de hecho, entre los negativos y los positivos a VIH, es decir, un factor para ser positivo a VIH, era tener parejas sexuales 20 años o más años más grandes, ¿no? También vimos que las mutaciones de resistencia fueron más comunes en las personas que se habían diagnosticado de manera más reciente. Eso tiene sentido porque la resistencia ha ido francamente en incremento, como vimos. Entonces, las personas que tienen menos tiempo diagnosticadas son las que más posibilidad tienen de tener mutaciones de resistencia. Ahora, ¿qué hacer con este tema de las mutaciones primarias o de la resistencia primaria? Efectivamente, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es cambia de esquema de primera línea, cambia un esquema al que no tengas un umbral de resistencia peligroso, con constante vigilancia epidemiológica, y ese es un tema que creo que es bien relevante a tocar. Vigilancia en la frecuencia de seguimiento de la carga viral en personas en seguimiento. Esta es una cosa que además en estos estudios que acaban de ver no, pero posteriormente esto lo atravesó el COVID con todas las implicaciones, por supuesto, que eso tiene en términos de seguimiento, incluso a las personas que estaban indetectables por muchas otras razones. La recomendación fue que no las citáramos con la frecuencia con las que las citábamos, y tenemos personas que tienen tiempos muy largos entre una carga viral y la otra, y finalmente sabemos bien que el tiempo en falla virológica es un factor muy importante para hacer mutaciones de resistencia, ¿no? Entonces, el tema de la vigilancia y seguimiento a carga viral, por supuesto que es súper importante.
La cuestión del genotipo basal, que siempre se ha cuestionado, ahora con los esquemas nuevos, parece en este momento no ser necesaria. En algunos contextos, digo, en las Condesas, justamente por estos estudios, pues se lleva un tiempo haciendo genotipos basales prácticamente de todos los diagnósticos, pero no es la realidad, digamos, del país ni de los países de la región, ¿no? En donde hacen un genotipo, pues te puede tomar unas 3 semanas tener el resultado, hay que citar al paciente, hay que transportar la muestra, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de cosas que representan barreras para poder hacer esto. Otra cosa interesante a hacer es justamente dirigir estrategias de prevención en tiempo real con estos datos de redes de transmisión mezclados con resistencia primaria, es decir, pensar en cómo buscar a las potenciales parejas de esas personas o a esas personas para hacer diagnóstico oportuno o prevención en quienes persistan negativos, incorporación a PrEP, PEP, lo que sea que les toque. Y otra cosa muy importante que voy a mencionar también en algunas diapositivas adelante es el asunto de la farmacovigilancia. Creo que es muy importante y creo que es una patita coja, quiero decir, en México. Me parece que no tenemos farmacovigilancia suficiente de lo que nos está sucediendo con el uso de Victegravir a estos niveles. Ahora les voy a mostrar los datos, pero tenemos una cantidad tremenda de personas en Victegravir y tal vez es desconocimiento mío, pero creo que podríamos mejorar las estrategias de farmacovigilancia con una introducción tan abrupta de un medicamento que se está usando de manera muy importante, ¿no? Nada más puse esta diapositiva que me parece muy interesante. Creo que todo el tema en VIH se mueve hacia las estrategias de diagnóstico en punto de atención, o a lo que conocemos vulgarmente con el anglicismo del point of care, el diagnóstico de VIH, ¿no? Las pruebas rápidas, las pruebas confirmatorias rápidas, las cargas virales con GeneXpert o con las tecnologías de los CD4 rápidos, los diagnósticos de oportunistas como el LAM, como el antígeno de criptococo, el diagnóstico de las hepatitis virales, etcétera. O sea, todo se mueve hacia hacer el diagnóstico en el momento inicial de la persona del tratamiento, etcétera. Y me parece interesante nada más poner este estudio. Es un estudio publicado en el AIDS, que también es una colaboración con el CIENI, en el que se hizo una estrategia a través de liofilizados para identificar mutaciones de resistencia en punto de atención. Se comparó con MISEC, haciendo un análisis de curva ROC, y se encontró, la verdad, una precisión bastante buena, 97.4 para los umbrales de 10% y 98.8 para los umbrales de 25%. Entonces, digo, solo pongo esto como también conocer hacia dónde se van moviendo las estrategias diagnósticas y las chances que podríamos tener en el futuro de incluso identificar mutaciones de resistencia en una consulta en un lugar alejado, digamos, de la centralización, y que eso incluso también en algunos contextos permitiría tomar decisiones, en algunos otros, bueno, ya sabemos a qué tenemos que cambiar a los pacientes a un genotipo, etcétera, ¿no? Pero son herramientas que son interesantes. Aquí justamente lo que están viendo es la curva ROC que les platicaba, con los diferentes umbrales en distintos colores. Entonces ven cómo con el umbral de 25% el comportamiento de la prueba en curva ROC es muy bueno comparado con el MISEC, y después, bueno, vemos cómo va bajando al 10% ya al 97.4 que les mencionaba hace un momento. Entonces, son cosas interesantes que van saliendo y que probablemente en algún momento pues se vayan haciendo más accesibles y podamos incorporarlas a las estrategias de atención de nuestros pacientes. Y bueno, ahora les muestro datos también de la Ciudad de México, también del grupo del INER y la Condesa, para ver qué ha pasado. O sea, la pregunta de los 64,000 es, esto también ocurrió muy pronto después de la incorporación de los inhibidores de integrasa a este análisis, pero ya hay por lo menos un año de haber introducido inhibidores de integrasa como tratamientos de primera línea, lo cual es muy poco tiempo para que, viéramos resistencia primaria por cuestión del uso de estos fármacos. Pero bueno, son los primeros datos que tenemos de qué ha pasado con las mutaciones de resistencia desde que cambiamos a esquemas de inhibidores de integrasa de inicio de tratamiento. Entonces, estos también son datos de la Ciudad de México, abarcan hasta el año 2020, pues son casi 7,000 secuencias, y vemos que la resistencia a cualquier medicamento, si se acuerdan, está casi igual que en el estudio previo que hizo 2016-2018. No vemos nada de resistencia transmitida incrementada a inhibidores de integrasa de segunda generación. Como les digo, es muy pronto para cantar victoria, pero es un dato
por lo menos tranquilizador, es decir, no vemos incremento en la resistencia ni a dolu ni a bictegravir en este primer análisis, y sí vemos que en este caso las resistencias transmitidas están asociadas a conteos de CD4 más bajos, y ahí un poco la pregunta en la discusión es, ¿estos son reiniciadores o son diagnósticos tardíos también? Y les voy a presentar algunos, un caso más adelante, un caso español, de los primeros que reportan inhibidores de integrasa, que es justo una reiniciadora, un caso interesante. Entonces, de nuevo, pues aquí lo que vemos es ya las resistencias por fármaco, en este estudio que sí abarca hasta el 2020. Algo interesante es que la tendencia para efavirenz y nevirapina no mejoró, a pesar de que por lo menos un año, cuando se hizo este estudio, se había dejado de iniciar, digamos, de manera masiva efavirenz. Habrá quien habrá iniciado con efavirenz, pero los números, particularmente los números de la Ciudad de México, que son muchísimos, sí había una reducción, digamos, en los inicios con integrasas, pero vemos que, bueno, Vic y dolutegravir siguen, por suerte, bastante bien, y vemos también que la resistencia a emtricitabina es bastante baja, por fortuna, y eso no se ha modificado con el cambio en los estudios, ¿no? Aquí lo que ven es justo la división, o sea, las dos gráficas que ven juntas acá es, de un lado, las mutaciones que conocemos como de vigilancia, y del lado derecho las mutaciones que no son de vigilancia, es decir, otras mutaciones, y vemos justamente como en las de vigilancia, pues K103N, de nuevo, es la mutación más importante, y la segunda que vemos más importante en estos estudios es la T215 para nucleósidos, y después la M46 para los inhibidores de la proteasa. Y del lado derecho sí vemos varias mutaciones, y aquí vemos algunas mutaciones para inhibidores de integrasa, que bueno, no son de vigilancia epidemiológica, pero que en este estudio se buscaron justamente también con la intención de conocer qué mutaciones se estaban identificando para integrasas, ¿no? Otra de las preguntas importantes es, ¿cómo traduces clínicamente estas resistencias primarias? O sea, ¿qué tanto valor tienen para efectos de cómo les va a ir a los pacientes? Que finalmente es, bueno, por lo menos eso es lo que a los clínicos, las clínicas nos importa. Por supuesto que hay otras cosas que son interesantes, pero bueno, lo que más nos importa a nosotros es cómo se traduce eso en un beneficio o perjuicio para la población que atendemos, ¿no? Este es un estudio publicado en 2020 muy bonito, que hace una revisión sistemática de todos los estudios que han buscado resistencia primaria, y, identificando los desenlaces en personas que iniciaron no nucleócido, justamente de acuerdo a si tenían resistencia transmitida o no. Es una revisión de 32 estudios con más de 30,000 personas, y aquí pueden ver cómo hay estudios en los que la presencia de estas mutaciones de resistencia increíble. Entonces sí hay peores desenlaces clínicos para estos pacientes, y esta es, por supuesto, la razón de que estemos buscando movernos a estrategias que sean pues mejores para nuestros pacientes, ¿no? Como les decía, les voy a mostrar algunos datos brasileños. Creo que Brasil es el país de la región que un poco pues, fue como un ejemplo o un modelo a seguir para México. Brasil implementó en el 2017 dolutegravir con tenofovir, disoproxil, fumarato y emtricitabina como esquema de primera línea preferente en todo el país. Venían también de usar no nucleósidos, y bueno, pues es un ejemplo un poco de haberse movido una integrasa de segunda generación, y creo que por eso es importante que nosotros aprendamos un poco de lo que ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, este también es un estudio de resistencia transmitida que abarca, como ven, de 2014 al 2016, casi 600 personas naïves a tratamiento antirretroviral. Y fíjense que aquí ven 10.9% de resistencia a cualquier fármaco. Si recuerdan, nosotros teníamos 14% de resistencia a cualquier fármaco, más o menos en el mismo periodo de tiempo, un poquito después. Y la mutación más frecuente también aquí fue K103N, pero si observan mutación por mutación, aquí la resistencia o sea, la K103N no alcanza ni el 6%, comparado con lo que nosotros estábamos viendo, ya efectivamente del 10%, justamente en la década entre el 2000 y entre el 2010 y el 2020. Ciertamente correlación encuentran en este estudio con desenlaces virológicos, y también las mutaciones de resistencia asociados con conteos de CD4 más bajos. De nuevo, la pregunta esta que les hacía cuando veíamos los datos de la región, reiniciadores o presentadores tardíos, no lo sabemos siempre.
Este es un estudio publicado en el 2019, también interesante, que hace un análisis de efectividad de esquemas de primera línea con más de 100,000 pacientes, básicamente todo el país. Aquí, obviamente, como es de 2014 a 2017, la mayoría están todavía cargados hacia no nucleócidos, hasta que en 2017 entra dolutegravir. Entonces tiene 71% de inicios con efavirenz y 10.5% con dolu, pero vemos que hay mayor, o sea, que los desenlaces para efectos de supresión virológica, los mejores desenlaces son utilizando dolutegravir, seguidos de inhibidores no nucleócidos y en último lugar de inicios con inhibidores de la proteasa. El odds ratio ajustado para todas las demás variables confusoras nos da, incluso para adherencia, nos da 1.56 para dolutegravir sobre efavirenz. Y justo hacemos esta mención de la adherencia porque muchas veces es, no, pues sí, pues es que el efavirenz le daba efectos adversos y no lo tomaba bien, ¿no? Incluso ajustado para adherencia, sabemos que es un fármaco más potente y bueno, tiene mejores desenlaces virológicos, como pueden ver aquí el global, que es el TLD, en donde dice los regímenes antirretrovirales. El TLD es la combinación de tenofovir con emtricitabina y dolutegravir, y vemos que la supresión virológica es del 90%, considerablemente más alta que para los demás esquemas que se muestran en el estudio. Y este estudio que también es muy interesante, que es un estudio de viremia cumulativa, que es justamente pues medir básicamente el área bajo la curva de la viremia. Son datos también nacionales brasileños con más de 100,000 personas que iniciaron tratamiento en estos mismos periodos del 2014 al 2017, y vemos también que la viremia acumulativa es considerablemente más baja con dolutegravir, y justamente el modelo da un incremento de 45 unidades en el logaritmo 10 copias por día para efavirenz y de 70 unidades para tazanarrito, comparadas por supuesto con dolutegravir, que es la referencia, digamos, por haber tenido viremias cumulativas más bajas con estos esquemas. Recordemos también, ahorita les voy a mostrar unos datos mexicanos del Salvar, pero recordemos también que los inhibidores de la integrasa, digo, además de estos inhibidores de integrasa de segunda generación que son potentes, la otra ventaja que tienen es que el tiempo a supresión biológica es más corto, eso lo sabíamos desde el raltegravir, y hay muchos estudios que han mostrado ese beneficio, digamos, de los inicios con inhibidores de integrasa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya mencionábamos esto, la introducción del dolu ocurrió en el 2017, y aquí nada más quería mostrarles también que ellos han hecho algunos estudios para evaluar adherencia mediante algunos instrumentos validados. Aquí usaron una escala que se llama MMAS. A mí me preocupa la adherencia reportada en este estudio, que reportan 44.8%, aunque la mejor adherencia estuvo relacionada o asociada al uso de la combinación de tenofovir emtricitabina con dolutegravir, incluso al compararse con tabletas únicas, que básicamente la tableta única pues, es a tripla, o sea, es efavirenz, ¿no? Pero es interesante ver que sabemos también, hay un montón de estudios que han mostrado que la tableta única tiene un impacto muy importante en la adherencia. En estos casos son 2 tabletas, también una vez al día, e incluso con un mejor desempeño en cuanto a adherencia comparados con los inhibidores no nucleócidos, y eso yo creo que probablemente sí tiene que ver pues, con efectos adversos, ¿no? Y esto que les mencionaba, creo que esta nada más la pongo porque creo que es una de las cosas de las que podemos aprender. El tema de la farmacovigilancia a veces es un poco también pesado para uno, además de hacer todo el trabajo, hacer el reporte a la COFEPRIS de un evento adverso probablemente asociado al antirretroviral, pero creo que sí debemos fortalecer la farmacovigilancia. Digo, muchas y muchos de ustedes saben ya de este impacto que tienen los inhibidores de la integrasa inicialmente en el peso, sobre todo cuando están combinados con tenofovir alafenamida, y recientemente algunos estudios que muestran la asociación de una mayor incidencia de diabetes en personas que usan inhibidores de integrasa contra las personas que no usan inhibidores de integrasa. Yo creo que esas dos cosas en nuestro país son extremadamente relevantes y son cosas creo que las que debemos estar teniendo ahí el ojo. Perdón. Aquí nada más para mostrarles, este es un estudio también de farmacovigilancia que han estado haciendo los brasileños desde que empezaron a usar dolutegravir, y pueden ver igual, pues un montonal de personas en seguimiento con un porcentaje de participación buenísimo de más del 90%. La mayoría de los pacientes son inicios de tratamiento. Esto es bien importante para efectos del reporte de efectos adversos. Recuerden que es muy distinta la experiencia de una persona que va iniciando un tratamiento antirretroviral
a la persona que tomó sidobudina, saquinavir, ritonavir y que ahorita está tomando victegravir o dolutegravir, ¿no? Su concepto de efectos adversos es considerablemente distinto. Y bueno, con un reporte aquí para inhibidores de integrasa de 2.24% de efectos adversos, que hablan justamente pues de bajas de suspensiones por efectos adversos y de un trabajo que creo que para nosotros va a ser interesante. Todo esto lo pongo porque creo que hacia donde nos estamos moviendo ahora es cómo hacemos vigilancia epidemiológica con esquemas de inhibidores de integrasa y cómo vamos a rescatar a los pacientes que fallan en inhibidores de integrasa, cuánto tiempo nos vamos a tardar, espero que sea muchísimo y que no nos pase, en tener mutaciones que comprometan de manera primaria a los inhibidores de integrasa de segunda generación. Volviendo a los datos mexicanos, estos ya son datos de resistencias en personas expuestas a tratamiento antirretroviral. Aquí, por supuesto, se vio que las resistencias transmitidas estaban asociadas al uso del tratamiento previo. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos reiniciadores o reiniciadoras? ¿Quiénes son estas personas? Mujeres cis y trans, mucho más que hombres que tienen sexo con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas con niveles socioeconómicos más bajos y personas de mayor edad. Entonces, en el contra tenemos a los hombres que tienen sexo con hombres, más jóvenes, y a los que usan aplicaciones para encontrar parejas sexuales, que normalmente son hombres que tienen sexo con hombres. Tal vez haya otros grupos que también utilicen este tipo de estrategias, pero creo que predominantemente en nuestro país es así, ¿no? Entonces vemos que ya también en personas con exposición a fármacos, pues vean las resistencias justamente a los no nucleócidos, pues alcanzan entre el 25 y el 30% de las personas. Aquí sí ya estamos hablando solamente de personas experimentadas a tratamiento antirretroviral y vemos que también las mutaciones a inhibidores de la proteasa no están nada despreciables en este grupo de pacientes. Los amarillos son los que tienen exposición previa a antirretrovirales y por supuesto ahí es donde ven un comportamiento de las mutaciones bien diferente, ¿no? Entonces, aquí algo que quisiera mencionar que también preocupa un poco es qué está pasando con las resistencias adquiridas a fármacos y cómo puede comprometer esto futuras estrategias de tratamiento que incluso todavía no tenemos en nuestro país. Aquí, si ven en el grupo de los no nucleócidos, cuando están viendo por droga individual en rosita, en la gráfica del lado derecho, ven cómo rilpivirina y doravirina ya tienen un porcentaje considerable de personas que tienen mutaciones adquiridas a estos fármacos, cuando esos fármacos, digo, doravirina hay hace poco en el país y hay poca, y rilpivirina no hay en el país, ¿no? Entonces, son de las cosas que hacen pensar cómo nos va a afectar justamente estas resistencias adquiridas a fármacos que no hemos utilizado e incluso a estrategias de tratamiento como pueden ser las inyectables ahora a base de cabotegravir y rilpivirina en este grupo de pacientes, ¿no? Y algo de lo que les mencionaba hace un momento, que algo que es interesante, es que si ustedes ven en estas gráficas, estos estudios que ya son muy recientes, publicados en 2021, que llegan hasta el 2020, ya abarcan pues, año y medio del efecto, digamos, de los inhibidores de integrasa como inicio, pero lo que sí seguimos viendo es que la resistencia a no nucleócidos no para, o sea, sigue yendo hacia arriba. Justamente es la gráfica que están viendo desde la primera del lado izquierdo, el porcentaje de individuos con resistencias a no nucleócidos. Después, el porcentaje de resistencias a fármacos relevantes en el contexto mexicano, pues la más importante, por supuesto, el efavirenz y las resistencias, las mutaciones de resistencia a no nucleócidos por mutación, que como les decía, lo preocupante aquí es qué implicaciones va a tener esto justamente para rilpivirina y para otros fármacos como doravirina, que también están en tableta única y podrían ser opciones de tratamiento para algunos pacientes, ¿no? Otra de las preguntas de los 64,000 es qué impacto van a tener estas resistencias para el uso de TSC dolutegravir, que es una de las estrategias también de tableta única que pues están por llegar o están ya casi o ya están en nuestro país y representan alternativas para algunos pacientes, ya sea de switch o de inicio de tratamiento, ya están considerados en las guías mexicanas. Vemos que en un estudio también del grupo de Santiago Ávila reportan 0.6% de M184B como resistencia transmitida, y también les pongo en esta diapositiva los datos del estudio SOLAR, que son pacientes de switch a 3-TC dolutegravir, en donde se hizo la separación entre las personas que tenían la M184B histórica versus las que no la tenían para efectos de los desenlaces virológicos. Y en este estudio se vio que no hubo una diferencia en la capacidad de alcanzar
supresión virológica entre los que tenían la M184V contra los que no lo tenían. Esto lo están viendo en las barras del lado derecho que están con líneas, con rayitas. Los que tienen la M184V histórica están en azul y los que no la tienen están en como coral, en mi compu de ese color se ve. Y este dato se ha repetido en estudios clínicos controlados y en estudios de vida real. Este es un pequeño resumen. Arriba están viendo los estudios de 3 fármacos y qué implicación ha tenido la M184V. No me voy a tener porque es una gráfica como muy cargada, pero nada más para que vean en los estudios de 2 drogas, aquí vienen los datos de Tango y los datos del Salsa, que también son estudios de switch a dolutegravir con 3TC, y vemos que no hubo diferencias o no hubo desenlaces negativos para las personas que tenían 3TC histórica, perdón, M184V histórica, para el uso de dolutegravir con 3TC. En todos estos estudios recuerden que las personas eran naives a inhibidores de integrasa, o sea, estamos también en el supuesto de que el integrasa está, por supuesto, en toda su potencia, pero aún con la presencia de la M184V histórica, ojo, son personas que están indetectables también, no hemos tenido, digamos, no impide que podamos switchar a estos pacientes a estos esquemas, ¿no? Y creo que es una cosa importante que puede ser relevante para cuando tomemos decisiones y tengamos la posibilidad de hacerlo. Y bueno, les voy a mostrar algunos datos de unos análisis que hemos estado haciendo con la base nacional. Como ya les mencionaba y todos ustedes saben, en julio del 2019 se introdujo Victegravir como esquema de primera línea en nuestro país. Entre julio del 2019 y julio del 2021, que es hasta donde hemos llegado con este análisis, 23,786 personas han iniciado Victegravir en la Secretaría de Salud. Estos son datos del Salvat. De estos, prácticamente un tercio tenían menos de 200 CD4, y ahí quiero hacer la anotación de que hay muchos datos que faltan. Recordemos que todo esto coincidió casi con la pandemia de COVID, o por lo menos la mitad del tiempo ya había COVID, y eso impactó mucho en el acceso a CD4 de inicio. Entonces hay un porcentaje de personas que no tienen CD4 y yo creo que está infraestimado ese porcentaje de CD4 por abajo de 200, pero bueno. En ese mismo periodo, 5,352 personas iniciaron con un esquema no Victegravir, mayoritariamente dolutegravir o cualquier otra cosa, inhibidor no nucleósidos, IPs, etcétera. Sorprendentemente, solo el 6% de esas personas tienen menos de 200 CD4, o sea, el porcentaje de menos de 200 CD4 es extremadamente raro. Identificamos 238 mujeres en el Salvar en ese periodo. 10% de ellas habían iniciado antirretros con Vic, se cambiaron, y uno de los objetivos es a estas mujeres que estuvieron expuestas seguramente al menos en el primer trimestre del embarazo a Victegravir, pues por lo menos utilizar esa información para tener datos de teratogenicidad o de desenlaces en el embarazo. Digo, aunque sabemos que es un fármaco que no está indicado, pero por lo menos saber cómo les fue a esas mujeres que switcharon ya sabiendo que estaban embarazadas y les quitaron el Victegravir. Y también analizamos los datos de las personas que han hecho un switch a Victegravir viniendo de otros esquemas, mayoritariamente inhibidores de la proteasa, pero también inhibidores no nucleósidos de transcriptasa inversa, que son 56,000 personas. Entonces, aquí les muestro justamente en la gráfica del lado derecho la probabilidad de ser indetectable. En amarillo están viendo a los que switcharon a Victegravir, en azul los inicios de Victegravir y en rojo los que nunca han usado Victegravir. Vemos que el tiempo, la mediana en tiempo a indetectabilidad es más baja en los esquemas con Victegravir. De nuevo, estamos aludiendo al efecto de los inhibidores de integrasa. 112 días contra 195 en las personas que tenían esquemas distintos a Victegravir. Y aquí ven que hay prácticamente unas casi 3,000 personas que han usado Victegravir desde este momento, 853 como tratamiento de inicio y 2,061 que switcharon a Victegravir, que de acuerdo a los datos del Salvar no están indetectables a 6 meses de haber iniciado tratamiento, y creemos que, bueno, ese es un grupo bien importante a evaluar. Justamente ahorita lo que estamos tratando de hacer es identificar quiénes de esas personas ya tienen genotipo y de quiénes se tienen alícuotas para poder hacer estudios de carga viral. Y otra cosa interesante es la probabilidad de mantener el esquema con Victegravir o el esquema de inicio con otro fármaco. Acuérdense que los rojos son los inicios con algo que no era Vic y los azules son los inicios con Vic, los amarillos son los que switcharon.
Entonces vemos que también hay una mayor probabilidad de no mantener el esquema en el grupo de los que no están en Victegravir, es decir, es más probable que suspendas el tratamiento antirretroviral o cambies de tratamiento antirretroviral en uno diferente a Vic que en Vic. Y también el cambio ocurrió en un tiempo más corto en el caso de los cambios de los fármacos que no eran Victegravir a los que sí, a los que cambiaron con Victegravir, ¿no? Ahora, algo muy importante a decir aquí es que este análisis lo hemos hecho con datos del Salvar y sabemos que el Salvar pues, realmente no es un expediente electrónico. Mucha de la información de los motivos del cambio no lo sabemos, a excepción de cuando se establece que son bajas, por ejemplo, por cambio de adscripción o migración o de función. Pero son datos que las y los que conocen el Salvar sabemos que son datos que no nos dicen mucho sobre las causas de los cambios, ¿no? Y bueno, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es qué vamos a hacer con las fallas a Victegravir. Les presento dos casos rapidísimos. Uno es un hombre de 68 años, un hombre que tiene sexo con hombres, diagnosticado en el 85 con una 10 de CD4 de 105. Inicia en el 2007 con tratamiento antirretroviral con Convivir y Lopinavir Ritonavir. Alcanza indetectabilidad y en 2014 lo switchean por optimización a Bacavir 3TC Dolu. Y en julio del 2017 lo cambian a Victegravir TAF FTC, y a los 11 meses de tratamiento en Victarvi hace falla virológica. Una persona con buena adherencia, que además digo, tenemos evidencia de que desde el 2007 hasta el 2017 había estado detectable con un esquema complicado. Le hicieron medición de concentraciones del fármaco en sangre y tenía buenas concentraciones, o sea, sí se lo tomaba. Y aparece la mutación A265B, que es una mutación que no estaba en el genotipo preterapéutico del 2011, pero sí está en un genotipo proviral que le hicieron en el 2016, ¿no? Entonces, a la hora que ese paciente empieza el Biktarvy, ya traía esa mutación, digamos, aunque estaba indetectable, en el proviral y le condicionó una falla virológica. La verdad es que y si alguien de la audiencia tiene más datos publicados sobre fallas así grupales a Victegravir, creo que va a ser interesante. Les puse estos casos que me parecen interesantes. Este es otro caso que está reportado en el Antiviral Research. Es una mujer de 39 años nigeriana que vivía en España. Voy a resumir un poco, pero básicamente es una mujer con una DIR de CD4 bajo, que empieza lopirrito, se pierde, regresa, le ponen ralte, se pierde, regresa otra vez, le vuelven a dar ralte, se vuelve a perder. 2 años después regresa con toxoplasmosis cerebral y con 37 CD4 y la inician en VIC. Sobre VIC hace deterioro neurológico, le empiezan a dar el Victegravir por sonda y a las 2 semanas de Victegravir tiene más de 10,000 copias. Se hace un genotipo en el que se identifica la R263K y se rescata con Truvada y Darunavir 600 cada 12. A las 8 semanas del esquema con inhibidor de la proteasa tiene 204 copias de carga viral y ya no se identifica la R263K, o sea, desaparece la mutación al quitar, la verdad es que bastante pronto después de haber suspendido el Victegravir, a pesar de que otras mutaciones, como ven ahí en la grafiquita que está aquí del lado derecho, se mantienen presentes, ¿no? Tiene todavía la M184V, que todavía aparece ahí, la L74I, pero la R263 desaparece corto tiempo después de que inicia el tratamiento con Daruna. En el texto aquí hay una contradicción entre la gráfica y el texto. El texto dice que le dan Daruna 600 y la gráfica dice que usa Daruna COVID. Que haría un poco más de sentido porque en realidad, bueno, o sea, no hay mucha evidencia de que hubiera fallado, o sea, o que tuviera mutaciones que impidieran el uso de Darunavir a dosis 800. Y bueno, la última cosa que quiero mencionar ya para irnos a las conclusiones y si hay comentarios o preguntas, es el tema del uso de PrEP, ¿no? O sea, se agrega que tenemos población de alto riesgo negativa VIH tomando antirretrovirales y también la pregunta es, ¿qué va a significar eso en términos de resistencias a nucleócidos, ¿no? Porque bueno, lo que estamos usando ahorita en casi todo el mundo y en México, en los lugares que los que ya se está dando PrEP, pues ya saben, la combinación de tenofovir con emtricitabina. Entonces, hay pocos datos realmente. Está este estudio que me pareció muy interesante, que es un modelaje basado en los datos disponibles de
de resistencia adquirida por el uso de PrEP, combinado con la opinión de virólogos expertos de qué es lo que creen que va a pasar. Entonces, el análisis con modelaje mostró que se espera una prevalencia que va del 1 al 8% de resistencia después de 10 años de uso de PrEP. Nosotros realmente, depende del estado, hay estados donde no hemos tenido uso de PrEP. La Ciudad de México y Jalisco, que encabezaron el inicio de PrEP con el proyecto de INPREP y que ahora mantienen servicios de PrEP, tienen pues 3 años, 4 a lo mucho utilizando PrEP. Un estudio parecido mostró un incremento del 7% de las resistencias en personas que viven con VIH después de que ha habido disponibilidad por 20 años a PrEP. Estos son modelajes, recuerden, porque no tenemos 20 años teniendo ni siquiera aprobado el PrEP. Y se considera, de acuerdo a los modelos, que estos porcentajes se pueden reducir si se mejora la adherencia al tratamiento, o sea, bueno, la prevención con PrEP, o sea, la toma de PrEP adecuada, ¿no? Si ustedes han revisado sus estudios, la poca gente que ha seroconvertido con buena adherencia, o sea, tomando más de 4 tabletas por semana en el caso de HCH y más de 6 en el caso de las mujeres cis, mujeres trans, son muy pocos los que han seroconvertido, y eso sí, normalmente por un virus que tenía mutaciones de resistencia, ¿no? La otra seroconversión ocurre porque la persona no toma la PrEP adecuadamente. Entonces, ciertamente las personas que nos seroconviertan en PrEP deberemos tener un monitoreo más cercano, sí pensar en estos casos si hay disponibilidad de hacerles genotipo basal, finalmente si tienen un riesgo incrementado de hacer falla biológica. Entonces, bueno, como mensajes finales, la experiencia de la resistencia primaria con fármacos de baja barrera genética ha sido extensamente documentada en nuestro contexto, especialmente en nuestro país. Y yo creo que lo importante ahorita, en el momento actual, es qué repercusiones tiene sobre otros nucleócidos no nucleócidos que nunca hemos utilizado. Y también creo que otra reflexión que tenemos que hacer es las personas que están indetectables en efavirenz ahorita y que no tienen efectos adversos, realmente los tenemos que switchar a Bictegravir o a un inhibidor de integrasa de segunda generación. Yo creo que no, pero dejo abierta esa pregunta, particularmente a los que están en un esquema de tableta única. La resistencia a 3TC es muy baja, como les mostré, menor al 1%. No parece representar un problema para el uso de 3TC o Bictegravir como inicio, o bien cuando es histórica en los pacientes que switchean. Y bueno, nuestro nuevo reto yo creo que van a ser las fallas a inhibidores de integrasa de segunda línea. Yo creo que es bien importante que tengamos vigilancia virológica, así como de efectos adversos que pudieran condicionar mala adherencia con la introducción de estas estrategias. Y bueno, el incremento en el uso de PrEP parecería que no va a representar una amenaza en términos de resistencia, de acuerdo a los datos que hay ahora. Y finalmente, bueno, pues el tratamiento como prevención combinado con la PrEP, con todas las estrategias, digamos, de prevención combinada, pues deberían llevarnos a que justamente nuestras viremias comunitarias bajen y nos deshagamos de este tema también de la resistencia transmitida, ¿no? Bueno, esta es la última diapositiva. De nuevo agradezco mucho a la asociación por haberme invitado y pues no sé si haya algún comentario o preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alicia. Muy, muy, muy padre tu plática, ¿no? Muy completa, ¿no? Y de hecho hay algunas dudas que resolviste durante la plática, entonces digo, habrá algunas que a lo mejor no te van a mencionar. Mira, por ejemplo, nos preguntaron, ¿se ha encontrado alguna diferencia clínica en la búsqueda de resistencias primarias en comparación entre los genotipos Sanger contra siguiente generación? Sí, o sea, de hecho, esa es la razón de hacer siguiente generación, que esas mutaciones que tienen, que tienen el umbral por abajo del 20%, de hecho, esa es la justificación para hacer Next Generation, o sea, que las de siguiente generación identifican mutaciones con un umbral más preciso que sí tienen relevancia clínica, o sea, que sí tienen traducción en términos de falla virológica. Esa es la razón incluso de empezar a moverse hacia allá. Ok. También piensas que los usuarios de drogas, los pacientes usuarios de drogas tienen otro perfil de resistencia transmitidas. Yo creo que sabemos poco de eso. O sea, la verdad es que no lo sé. La respuesta es concisa, es no lo sé. Habría que revisar en estos estudios. Ven que les ponía ahí que es es un como factor para hacer un reiniciador, lo cual hace mucho sentido. No estoy segura
no conozco algún estudio que haya separado, digamos, a las personas que se inyectan drogas del resto de los grupos de riesgo como para analizar particularmente las mutaciones. Lo cierto es que creo que nuestro país es un grupo chiquito comparado con los otros grupos de riesgo. No por eso menos importante, pero sí es un grupo más pequeño. La verdad es que no sé si el comportamiento es distinto o si se comportan como el resto de los reiniciadores, ¿no? Como las mujeres, como las personas con el nivel socioeconómico más bajo, las personas de más edad, ¿no? Que sí hemos visto que típicamente son personas que tienen contextos sociales muy complejos y que eso es lo que se asocia con que al final... Ok. También nos pregunta que si consideras que la presencia de esquemas de tratamiento con biterapias para inicio pudiera impactar a largo plazo en resistencias transmitidas en los inhibidas de integrasa. Bueno, eso ya más o menos lo contestaste. Sí, pues sí, digo, o sea, parecería hasta este momento que no. Yo creo que tenemos poco tiempo todavía también. O sea, si se fijan, los estudios que ahorita revisamos, que creo que es lo que hay, por lo menos en la región, están hechos muy cerca de los cambios de estrategia. O sea, el tiempo que nos tardamos nosotros en tener ese umbral de resistencia de Favirenz, digo que además es un fármaco que con una mutación, adiós, digo, a diferencia de lo que pueda pasar con los integrantes de segunda generación. Pero además, ¿cuánto tiempo usamos Efavirenz como inicio, no? Y ahorita está, o sea, estos estudios que estamos viendo, tanto los brasileños como los del doctor Ávila, son estudios que tenía un año que habíamos hecho el cambio de estrategia, ¿no? Entonces, no esperas que vaya a haber ese porcentaje de resistencia comunitaria como para que haya, o sea, gente fallando a esos fármacos con mutaciones de resistencia y pasándolas, es demasiado rápido. Pero bueno, esperaríamos también que con el comportamiento de estos fármacos no tuviéramos, por lo menos en un tiempo prolongado, estas situaciones, ¿no? Sí, de hecho, ya, mira, ya va una buena pregunta. ¿Consideras que la terapia de dos fármacos puede introducirse como una opción preferida? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, creo que depende de muchas cosas. Creo que hay datos bastante buenos, la verdad, ahorita hay mucha información de la comparación de dos fármacos contra tres. O sea, creo que nos cuesta mucho trabajo el tema de, híjole, como de que tiene dos fármacos y no sé, ¿no? Sobre todo, pues los que, y eso que aún estamos jóvenes, pero los que crecimos, Sí. crecimos con el que son tres activos, ¿no? Pero bueno, digo, yo creo que los datos son muy contundentes, hay mucha información, yo creo que es una estrategia que sobre todo a la luz de las cosas negativas que pudiera tener el TAF, que digamos es el beneficio, si comparas las tabletas únicas, básicamente de nosotros, lo que tenemos ahorita en México, que es tableta única Ujú. contra 3-TC-dolutegravir, pues pensarías en quitar el TAF. ¿Por qué? Pues por lo que pueda causarle al perfil de lípidos, por esta asociación que se está viendo con incremento de peso, y les digo, habrá que ver qué onda con los datos de diabetes. Ahí está este estudio recientemente publicado, creo que es un AIDS, el que les mencionaba en la plática, con una incidencia de diabetes considerablemente mayor en el grupo entero de integrasa comparado con los esquemas con otros fármacos. Entonces eso no libraría al dolutegravir, pero habría que ver qué papel juega el TAF ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí representa una opción, por supuesto en los casos que no tengan hepatitis D y que no tengan, digamos, contraindicación para estar en biterapia, ¿no? Pero yo creo que sí puede ser una opción importante para considerar tanto de inicio como de switch. Yo creo que para vencer esto esta idea que tú dices justo es la información, o sea, que haya más difusión, mucha difusión, ¿no? Y también Ah, algo muy importante, y eso justo hace poco que tuvimos una discusión con el doctor Mata, mencionábamos que hay que tener también mucho cuidado porque ahora se interpreta como que personas que vienen, recuerden que el principio del switch, digo, y este no es el motivo de la plática, pero recuerden que el principio del switch es, bueno, carga viral indetectable, primero que nada. Pero la otra sí es analizar el histórico de mutaciones y el histórico de falla virológica. O sea, ese no es el contexto de los estudios que mostré ahorita, o sea, del solar, del salsa, del tango. Son personas que vienen con cargas virales indetectables sin historia de falla previa. Entonces, a pesar de que hay estudios de vida real que han mostrado
que aún esto de la M184V histórica que mencionábamos no impacta en personas que tuvieron falla virológica previa y que tienen por lo menos 5 años indetectables, ojo, no es una recomendación formal, pues, para el uso de biterapia contra este pseudontegravir, ¿no? Entonces, o sea, se puede hacer, pero hay que, o sea, no es esa, no se puede traspolar la información de esos estudios a ese tipo de casos, ¿no? Sí, acá te preguntan, buenas noches, doctora. Ay, dice, gracias por la plática, doctora. En México tenemos estadísticas de resistencia a dictegravir o mutaciones identificadas para el mismo. Gracias. También eso creo que lo comentaste en una parte. No todavía, yo espero que pronto tengamos, o sea, justo de estos datos que les mostré, de estas más o menos 3,000 personas que al menos, o sea, lo que hicimos ahí fue identificar personas que tienen más de 6 meses en tratamiento antirretroviral, o sea, más de 6 meses con Bictegravir, ya sea en switch o en inicio, y que tienen carga viral por arriba de 1,000. Ahorita hicimos por arriba de 1,000 justo para hacer genotipo convencional, y ver quiénes ya tenían o de quiénes están las alícuotas y podemos correr la carga viral. No tenemos información todavía de eso y yo creo que es muy importante que la empecemos a generar. Claro, dice, la doctora Jared dice, en pacientes con viremias de bajo nivel con uso de Biktarvy, bueno, de Biktarvy, sin evidencia de resistencia a inhibidores de integrasa en genotipo basal y con buena adherencia a tratamiento, ¿cuál sería su sugerencia de manejo? Oye, esa pregunta es muy difícil de contestar. Yo creo que la viremia de bajo nivel es como el equivalente en no VIH, es como las infecciones ortopédicas para mí, así de grave. O sea, creo que es un campo bien difícil porque, pues eso, o sea, está la dificultad de amplificar, está también la incertidumbre de que igual lo cambias a otro esquema y va a seguir en viremia de bajo nivel, ¿no? Todos tenemos a ese paciente que además la mala suerte es que le cae la viremia de bajo nivel al paciente que es súper bien portado, súper adherente y es el que está ahí con la viremia de bajo nivel que no nos deja dormir. Yo no tendría una recomendación puntual, pero creo que sí nos va a ayudar mucho empezar a mirar los datos de los que tienen cargas virales por arriba de 1,000 e incluso proponer en algún momento con el INER, pues hacer eso, genotipos provirales o incluso repetir genotipos, o sea, porque es difícil amplificar, a veces hacen muchos intentos para poder secuenciar en los pacientes que tienen menos de 1,000. Los que tienen menos de 200, que son las viremias de bajo nivel reales, o sea, puras, son los que tienen entre 50 y 200, no es fácil amplificarlos, ¿no? Pero creo que no tengo una respuesta en términos prácticos. En la clínica, la verdad es que no sé qué deberíamos hacer. Tal vez rescatarlos, pero nada nos asegura que esa persona no va a estar en viremia de bajo nivel con el daruna potenciado. Y más bien creo que la pregunta es si deberíamos empezar a hacer algo justo de vigilancia epidemiológica de estas personas que están en viremia de bajo nivel con Bictegravir, ¿no? Obviamente eso después de haber descartado cosas lógicas que seguramente no están incluidas en su pregunta, pero sí descartar coinfecciones, interacciones medicamentosas, mala absorción, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que ya como última pregunta, ¿considera que de acuerdo al perfil de resistencias transmitidas actual se puede afectar el uso de esquemas de long acting? Sí, o sea, a mí me preocupan estos datos que les mostré y ahí les preguntaría a ustedes también qué opinan, pero sí es un poco preocupante el tema de la resistencia cruzada, de las mutaciones que estamos viendo para RILPI. Y eso sí podría afectar a los esquemas long acting, ¿no? Porque digo, es una combinación, es decir, para cabotegravir, ya vimos, integrasas está todo muy bien, pero para no nucleósidos no. Y bueno, digo, han visto los estudios recientes que han salido de long acting, la falla es bajísima, con buena adherencia, pero esto es en contextos de no mutaciones a cualquiera de los dos fármacos, ¿no? Entonces yo creo, no sé hasta qué punto pueda tener, o sea, no sé qué impacto, qué tan grande sea el impacto, pero definitivamente creo que es una cosa a considerar, ¿no? Pues sí, pero bueno, creo que ya sería la última pregunta porque ya son las 9:05. Muchísimas gracias, Alice, te agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy Di- buenas noches. Gracias diviértete en el Congreso. gracias y gracias por sus preguntas. Muchas Buenas, gracias. Buenas noches a todos. bye. Muchas Bye. gracias, hasta luego.